Intervención de los organismos financieros internacionales en México. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos y liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron para definir el nuevo orden económico de la posguerra, así garantizar la paz duradera. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyos objetivos eran la prosperidad y la generación de empleo. México es uno de los primeros países latinoamericanos en ingresar al organismo internacional con una deuda externa mínima y condiciones favorables, iniciando así el proceso de industrialización que creció al 3% en los años 50 y 60, donde se recurre poco a los préstamos. En los años 70 se tiene una deuda externa de 7,000 millones de dólares. Es a partir de entonces que el gobierno se endeuda y hace gastos en seguridad social, infraestructura, aumentando el gasto público. Los bancos internacionales contenían grandes cantidades de dinero provenientes de los países árabes al aumentar los precios del petróleo. Los créditos en esta época eran accesibles, por lo que México comenzó a solicitar préstamos para financiar su déficit, pero no resolvieron el problema económico. En 1976, el crecimiento desmesurado de la deuda hizo estallar la crisis y comenzó la fuga de capitales. La banca internacional entonces suspende los préstamos a México. En medio de las crisis, México vivió un cambio de gobierno. El presidente Luis Echeverría dio paso a José López Portillo. Y en esta etapa la situación del país era de pobreza y desesperación, pero inesperadamente se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, convirtiendo a México en un país importante como productor de petróleo. Y nuevamente vuelve a tener acceso al crédito internacional con el aval del petróleo, volviéndose a endeudar. La caída del precio del petróleo en el contexto internacional y el aumento de la deuda de México vislumbraron el final de un México que crecía y podía vivir en la riqueza sin problemas financieros. Y con la estabilidad política vivida en el país, nuevamente los capitales extranjeros se dieron a la fuga, haciendo que comenzara la crisis financiera. Las bancas presionan al Fondo Monetario Internacional para realizar negociaciones con los países latinoamericanos para evitar la quiebra de los mismos. El Fondo Monetario Internacional utiliza el endeudamiento externo para dictar políticas estratégicas por sus propios intereses. En 1982 se descubre que el Tesoro mexicano no tenía suficientes fondos para pagar la deuda. México declarará que no puede pagar y recurre al Fondo Monetario Internacional. Entonces se comienzan las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y México. Se dice que es el inicio del plan del organismo para intervenir en las políticas económicas del continente. El resultado de estas negociaciones, México recibe financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional para continuar pagando a la banca internacional. El organismo le proporciona créditos a la nación, pero a cambio impuso una larga serie de condiciones y desde ese momento la injerencia del fondo en la economía mexicana se acentuó profundamente. A mediados de los años 80, después de los acuerdos con los organismos internacionales y los bancos acreedores, la economía mexicana había logrado estabilidad, pero un año más tarde, una baja en los precios del petróleo provocó una nueva crisis económica en el país. Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de la nación, lugar desde donde profundizó la integración de México a la economía norteamericana, considerándolo como el mayor defensor de los intereses del capital financiero internacional. Algunas opiniones lo han considerado como el mejor aliado para realizar un plan para dominar a México. Mientras tanto, en Estados Unidos se redactaba el Consenso de Washington, serie de políticas económicas que rigieron los destinos de los países latinoamericanos, es decir,
el Tesoro norteamericano define una política y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aplicaban la política. En el Consenso de Washington se quedan plasmadas las medidas económicas que el Fondo Monetario Internacional comenzó a imponer en América Latina tras la crisis de 1982, escribiendo su Carta Orgánica, plan donde el gobierno norteamericano descubrió la deuda como mecanismo para obligar a los países latinoamericanos a que hicieran lo que ellos creían era lo correcto. Durante la misma época, el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, decidió intervenir activamente en la reestructuración de las deudas latinoamericanas, diseñando un plan que prometía ser la solución definitiva al endeudamiento, llamado Plan Ready, y México fue el primer país en adoptarlo. Al fin del Consenso de Washington, Carlos Salinas profundizó el proceso de reformas económicas que había iniciado con su antecesor Miguel de la Madrid. Durante esta etapa, el gobierno mexicano traspasó las empresas estatales a manos privadas, instrumentando una serie de privatizaciones irregulares, beneficiando a amigos, conocidos, empresarios a favor del régimen. En 1993, continuando con los lineamientos del Consenso de Washington y reformando la Constitución Nacional, Carlos Salinas firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A partir de entonces, abre sus fronteras a la economía más poderosa del mundo, poniendo en riesgo a los productores nacionales. En 1994 entra en vigor el tratado y un grupo de rebeldes armados hizo su presentación pública al tomar el poblado de San Cristóbal de las Casas en la zona de Chiapas, manifestándose en contra de las políticas neoliberales del presidente. Estas políticas neoliberales, junto con el Tratado de Libre Comercio que auguraban bienestar y prosperidad para México, se toparon con acontecimientos que paralizaron al país. Los mercados financieros internacionales empezaron a alarmarse, provocando fuga de capitales nuevamente. La crisis se desploma en México. Al asumir la presidencia, Ernesto Zedillo anuncia la devaluación de la moneda. Otra vez el país estaba en crisis, comenzando el efecto tequila. El presidente norteamericano Clinton define un paquete de recursos económicos sin la autorización del Congreso para ponerlos a disposición de México, llamado el Rescate Mexicano, muchos considerándolo como la continuación del plan para dominar a México. La ganancia obtenida del poder financiamiento internacional ante la crisis fue el control de la riqueza más valorada para el poder económico, el petróleo mexicano. El préstamo realizado por Estados Unidos exigía como aval las ganancias que generaban las ventas del petróleo mexicano. Es decir, México no va a recibir las divisas del petróleo que exporta, se quedan en el Banco del Exterior para que Estados Unidos las pueda cobrar. Así es como México es dependiente absolutamente, logrando un deterioro económico social durante el gobierno de Zedillo. Sexenio de mucho desempleo, cierre de empresas, agitación política y social de reformas electorales que hicieron que Vicente Fox llegara a la presidencia, prometiendo combatir la pobreza, corrupción y crecimiento económico. Sin embargo, al asumir la presidencia, Fox ratifica el rumbo económico de sus antecesores, aplicando políticas del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, el resultado de estas estrategias que impusieron al gobierno mexicano la existencia de una economía que no crece, no produce empleo, que se necesita la contratación de la riqueza. La economía de México se encuentra bajo el dominio de los grandes grupos financieros internacionales.